Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Algunos de ustedes han enviado preguntas, comentarios respecto al tema de los ángeles y aprovecho para agradecerles porque eso nos enriquece a todos. Por eso voy a dedicar este tiempo para tratar de responder no todas las preguntas, porque pues entenderán que no da tiempo, pero he escogido 4 preguntas, 4 comentarios que ustedes nos han hecho llegar. Quisiera pues mencionar también que me voy a limitar al tema de los ángeles, porque, por ejemplo, hay preguntas extensas que comienzan a referirse a algún tema de los ángeles, pero después terminan abarcando muchas otras cuestiones. Y pues no es la idea aquí. Aquí vamos a limitar esas preguntas al tema de los ángeles, que creo que es lo que nos interesa. La primera pregunta: nunca entendí de la religión por qué no hay ángeles mujeres, todos con nombres de varón. Es cierto, solamente conocemos 3 nombres de ángeles: San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y todos ellos con nombres de varón. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 328, enseña lo siguiente: la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Aquí el catecismo comienza a decir que hay seres espirituales que no son corporales, es decir, que no tienen materia, no tienen cuerpo. Esto nos resulta difícil de imaginar, de pensar, porque pues nosotros estamos acostumbrados a ver, sentir realidades materiales. Pero el catecismo enseña que la Sagrada Escritura y la tradición es unánime en decir que hay criaturas solamente espirituales y que no son corporales. Textos de la Sagrada Escritura que confirman esta enseñanza del catecismo. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículo 16. Al atardecer le trajeron a Jesús muchos endemoniados, es decir, muchos posesos por ángeles caídos. Le trajeron muchos endemoniados. Y a renglón seguido dice el Evangelio: Él, nuestro Señor, expulsó a los espíritus. Se refiere a los demonios, que son ángeles, ángeles caídos, pero son ángeles, como espíritus. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 39. Un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo, y he aquí que un espíritu se apodera de él. El Papa no le dice a nuestro Señor que un hombre se apodera de él, no, que un espíritu se apodera de él. En el Evangelio también de San Lucas, pero en el capítulo 10, versículos 19 a 20, Jesús les dice a los discípulos:
Les he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. ¿A cuáles espíritus se está refiriendo nuestro Señor? A los demonios, que, repito, son ángeles, ángeles caídos. Entonces, la Sagrada Escritura, cuando habla de ángeles, se está refiriendo a espíritus. San Pablo, en la carta a los Efesios, que creo que es muy clara, carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso. San Pablo entonces nos pone de presente que estamos luchando con algo que no es carnal. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Es algo que no es corporal. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 13 a 14. Es que no son todos ellos, se refiere a los ángeles por el contexto, es que no son todos ellos espíritus servidores. Aquí entonces, de estos pocos textos que escogí del Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de la carta a los Efesios, de la carta a los Hebreos, son unánimes, como dice el catecismo, en enseñar que hay criaturas espirituales que no son corporales. Juan Pablo II dedicó una serie de catequesis al tema de los ángeles en el año de 1986. Y allí él dice, por ejemplo, Dios, que es espíritu absolutamente perfecto, se refleja sobre todo en los seres espirituales que por naturaleza, esto es, a causa de su espiritualidad, están mucho más cerca de él que las criaturas materiales. ¿Cuáles son las criaturas materiales? Pues nosotros, los animales, toda esta creación material. Recordemos, por ejemplo, que en la profesión de fe decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de lo visible, de lo que vemos y de lo invisible. Hay realidades que no vemos porque se nos escapan de nuestros sentidos corporales. Entonces hay realidades invisibles creadas también por Dios. Juan Pablo II, en estas catequesis que él dio en el año 86, él, por ejemplo, el 6 de agosto de ese año de 1986, dice lo siguiente: juntamente con la existencia, la fe de la Iglesia reconoce ciertos rasgos distintivos de la naturaleza de los ángeles. Su fe puramente espiritual, la de los ángeles, puramente espiritual, implica, ante todo, su no materialidad y su inmortalidad. Aquí hago un paréntesis. Entonces, Juan Pablo II nos dice, hay consecuencias de que los ángeles no sean corporales, que sean puramente espíritus. Primero, pues su no materialidad. No tienen manos, dedos, carne. Y su inmortalidad. ¿Por qué? Porque la muerte es, de una manera muy breve y sencilla,
La muerte es la separación del alma del cuerpo. El alma, en latín, se llama anima. Es lo que anima el cuerpo. Cuando el alma está unida al cuerpo, entonces eso es lo que permite que gesticulemos, hablemos, corramos, caminemos. Pero cuando el alma, que es lo que anima al cuerpo, se separa del cuerpo, el cuerpo muere. No puede realizar ninguna función, ninguna actividad, porque aquello que lo animó, que lo animaba, el ánima, el alma, se separó. Eso es la muerte. Pero en los ángeles no hay muerte, hay inmortalidad. ¿Por qué? Porque ellos son puramente espirituales y no tienen cuerpo. Entonces no tienen que animar nada. No se da nunca en ellos esa separación. No hay, en este sentido, la mortalidad en los ángeles. Y en esta audiencia, en esta catequesis del 6 de agosto del 86, Juan Pablo II dice, los ángeles no tienen cuerpo. Si bien en determinadas circunstancias se manifiestan bajo formas visibles a causa de su misión en favor de los hombres. San Rafael se manifestó a Tobías, San Gabriel al profeta Daniel, a la Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel también. No tienen cuerpo y se manifiestan entonces por la misión. Aquí entonces vamos formando la respuesta a esta pregunta. Los, los ángeles, ¿por qué no hay ángeles mujeres? Es que no hay ángeles ni varones ni mujeres. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. Y al no tener cuerpo, no tienen sexo. No se puede decir de ellos son varones o son mujeres, porque son criaturas puramente espirituales. Y esto lo enseña la Sagrada Escritura, la tradición, el catecismo de la Iglesia Católica. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, este obispo de Sonsón, Río Negro, aquí en Colombia, él dice lo siguiente: los hombres tenemos cuerpo y alma, cuerpo y alma. Los ángeles tienen una naturaleza puramente espiritual, es decir, una naturaleza que carece de materia y que no está ordenada a vivir en un cuerpo. Los ángeles entonces no son ni varones ni mujeres. Su naturaleza no es una naturaleza humana. Su naturaleza es una naturaleza puramente espiritual. Es cierto, como la persona que hace la pregunta menciona, que se manifiestan y que conocemos nombres de ángeles masculinos: San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Juan Pablo II lo ha dicho en esta catequesis que acabo de leer del 6 de agosto del 86, por su misión. Y esto es algo que hace parte de la pedagogía de Dios. Para nuestra mentalidad, que el príncipe de los ejércitos celestiales sea un varón entra más fácil. Pero con esto, y lo subrayo, lo recalco, con esto no se demerita, no se desvaloriza el papel de la mujer. No entremos en eso, porque en el mundo de los ángeles no hay varones ni mujeres, entonces no entremos en eso. Cuando se manifiestan de manera masculina, es Dios en su pedagogía, teniendo en cuenta pues nuestra manera de entender las cosas. Y Dios se adapta. Y los ángeles entonces
se han adaptado a esas formas masculinas, porque cuando San Miguel aparece como el jefe del ejército celestial, pues tiene la capacidad de asumir esa figura masculina. Y esto para mejor representar su papel de ser el príncipe de la milicia celestial. Creo que eso es algo que hay que agradecer, que tengan en cuenta nuestra manera de entender, porque de lo contrario, por ejemplo, con el Espíritu Santo, alguien me decía en alguna ocasión que el Espíritu Santo se representa a veces en forma de paloma. Y me decía alguien, si es difícil eh, pensar, estudiar el Espíritu Santo, ahora que me digan que es una paloma, resulta más difícil. En una ocasión, en una catequesis de niños que estaba preparándolos para Pentecostés, dije, y se posaron lenguas de fuego. Y un niño me dijo, uy, qué miedo. Decir, y después yo me puse a pensar, pues sí, la lengua es fea, la lengua es fea. Y decir que una lengua de fuego se posó encima de los apóstoles que estaban allí orando. Entonces, dentro de la pedagogía, para entender el papel y la misión, ellos asumen estas representaciones masculinas para nosotros entender su misión. Entender, por ejemplo, ya lo dije, en San Miguel, el que sea el jefe de los ejércitos celestiales, el que sean portadores de la fuerza y del poder de Dios. Pero, como diría Chesterton, estamos en una época donde hay que salir a defender que el pasto es verde, pues esto no demerita, no denigra o discrimina a la mujer. Nunca. El Papa Francisco, ¿cuántas veces no ha mencionado el papel de la Virgen María, la importancia de la Virgen María? Juan Pablo II, en su encíclica sobre la dignidad de la mujer, Mulieris Dignitate, nos habla y nos pone de presente el valor casi sacramental de la mujer, al decir que la mujer es la señal, está llamada a enseñarnos a nosotros los hombres cuál es la respuesta que le debemos dar a Dios. Entonces, aquí no caben esas ideologías y esos discursos. No, los ángeles son criaturas puramente espirituales. Por eso, ¿por qué no hay ángeles mujeres? No es que no hay ángeles ni mujeres ni varones, porque son puramente espirituales. Lo atestigua la Sagrada Escritura, la tradición, las enseñanzas de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, las catequesis del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que asumen papeles masculinos para, para que nosotros podamos mejor entender. No es en ningún momento discriminatorio o sin tener en cuenta el altísimo valor de la mujer. Pero, ¿qué importancia tiene esto para nuestra vida? El hecho de que saber de que el ángel es puro espíritu, de que son criaturas puramente espirituales. ¿Qué importancia? Creo yo que eso, pues, a mí se me hace como más interesante. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De qué me sirve a mí? Creo que hay varias razones que enriquecen esta enseñanza de que hay criaturas espirituales, invisibles. Y es que
se nos agranda el universo. Que en este momento que estoy haciendo este programa, en este momento, por ejemplo, esté presente mi ángel de la guarda, esté presente San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, al que siempre le pido para que no haya problemas, porque grabando esto casi siempre hay problemas con el micrófono, con el sonido. Yo oigo bien, pero en el momento en que se va a emitir no se oye bien, en fin. Pero aquí hay una cantidad de criaturas invisibles. Hay un padre de la iglesia, San Hipólito, que él dice que, no hay espacios vacíos, que todo está lleno. Aquí a mi lado puede haber, no puede haber, está mi ángel de la guarda, está San Gabriel Arcángel, patrono de las comunicaciones, está San Miguel Arcángel con toda seguridad, porque soy un gran devoto de él, y está San Rafael Arcángel, al cual le tengo mucho cariño. Por lo menos 4 ángeles hay. Entonces el mundo se hace más vasto, se hace más vasto, más rico. Y también para no creernos el centro del universo. Es un llamado a la humildad. No soy el centro del universo, ¿no? Y hay criaturas que son, como ha dicho Juan Pablo II, que se acercan más a lo que es Dios. Porque Dios es también espíritu puro. Y entonces en ese sentido, los ángeles son más perfectos, son más semejantes a Dios. Y saber eso, y que están aquí, que están en medio de nosotros, agranda la visión, agranda el universo, lo extiende muchísimo más. No somos el centro, ni más inteligentes, ni más poderosos, ni los que lo sabemos todo. No. Y también nos ayuda a entender quiénes somos. Porque, por ejemplo, hay un filósofo, Peter Crift, americano. Él dice que hoy día hay 2 herejías muy destructivas. Él dice, es interesante, que las herejías de hoy día no se refieren a Dios, se refieren al hombre. Y él dice que las 2 más destructivas herejías son las siguientes. Primera, lo que él llama el angelismo o el angelicanismo, que confunde al hombre con un ángel. Por ejemplo, el patrono de la bondad, San Francisco de Sales. Él dice que una de las causas de la dureza es olvidarnos de que somos hombres y pensar que somos ángeles, de que ya somos perfectos. No, no, es negar al hombre su semejanza con los animales, porque confunde al hombre con el ángel. Entonces es un desprecio a la creación material. Otra herejía, que es lo opuesto, lo contrario, el animalismo. Por un lado va el angelismo, que confunde al hombre con los ángeles. Y esto sí que hay veces uno lo ve, hay veces uno ve un desprecio a la creación material. ¿Por qué? Porque somos ángeles, somos ángeles. Y el otro
La otra herejía que está en el lado opuesto es el animalismo, que ya no confunde al hombre con los ángeles, sino que confunde al hombre con un animal y niega al hombre su semejanza con los ángeles. Qué interesante, el angelismo niega al hombre su semejanza con los animales, que somos creación material. Y el animalismo niega al hombre su semejanza con los ángeles. Porque, como dice el Papa Benedicto XVI, el hombre, al ser cuerpo y alma, creado a imagen y semejanza de Dios, sobre quien Dios sopla su espíritu, el hombre es la unión del cielo y la tierra, dice Benedicto XVI. En él se conjuga, en cada uno de nosotros está el cielo y la tierra. No podemos caer ni en un angelismo y tampoco en un animalismo. Y Peter Kreeft dice, estas son las dos herejías más destructivas de este tiempo. Y entonces el universo, nuestro mundo, se vuelve más vasto, más rico, más bello, porque hay criaturas más bellas, hay criaturas invisibles, más inteligentes, que se asemejan a Dios y que están aquí, que nos ayuda esto a entender que no somos el centro del universo y que no somos, que somos otra naturaleza, como dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y el Papa Juan Pablo II. Tenemos otra naturaleza. Nuestra naturaleza es la de ser cuerpo y alma. La naturaleza de los ángeles es la de ser espíritus puros. Pero hay un aspecto que influye, creo yo, mucho en el hecho de que haya criaturas puramente espirituales. Y es la capacidad que tienen para asistirnos y ayudarnos los ángeles. Ellos, como espíritus puros, tienen la capacidad de actuar en nuestra imaginación, en nuestra memoria, en nuestra sensibilidad, porque son espíritus. Y ellos entonces pueden adecuar imágenes, pueden presentarnos imágenes. A San Juan Bosco, por ejemplo, él lo protegió mucho su ángel que se le aparecía como un perro y lo protegió de ladrones, con imágenes. Ellos tienen la facultad como criaturas puramente espirituales, entonces, de influir en nuestra imaginación, en nuestra memoria, en nuestra sensibilidad. No podrían hacerlo si no fueran puramente espirituales. Como espíritus puros, los ángeles, entonces, tienen ellos la puerta abierta sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestra imaginación, no de manera directa sobre la inteligencia y sobre la voluntad. Eso es sagrado. Digo de manera directa porque de manera indirecta, pues sí pueden intervenir sobre la inteligencia y la voluntad, pero de manera directa no. Y creo yo que esto es mucho poder. Ya Santo Tomás de Aquino decía que la mayor parte de los hombres siguen la inclinación a sus sentidos. Y esto sin que Santo Tomás conociera las redes sociales, los teléfonos inteligentes, las pantallas, en fin. ¿Qué diría Santo Tomás de Aquino hoy día? Pero entonces, si nos dejamos llevar por nuestros sentidos, si la mayor parte de los hombres se deja llevar por sus sentidos, y los ángeles tienen, por el hecho de ser espirituales, esta capacidad de actuar sobre los sentidos, sobre la imaginación. Imagínense ustedes el poder que tiene un ángel sobre
el hombre. Ellos también alumbran nuestras imágenes, por ejemplo, con sueños. Ahora recuerdo el testimonio de un estudiante que había estudiado una materia para la universidad, se acostó y soñó con un punto que le había hecho falta estudiar por descuido. Y entonces se despierta al día siguiente y estudia ese punto, llega a la universidad y le preguntan ese punto. El ángel tiene esa capacidad. Si no fueran espirituales, no tendrían esa capacidad. No lo podrían hacer. Ellos apartan imágenes malsanas. Una brasileña que después entró a la vida religiosa, no recuerdo el nombre de religiosa de ella, pero se llamaba Ceci Coni. Ella va a un cine y cuando hay una escena que el que la iría a perturbar, el ángel le tapó con una sombra los ojos y no vio esa escena. Imagínense ustedes el poder que tienen los ángeles sobre nosotros por el hecho de ser criaturas espirituales. Hay un autor que se llama George Huber. Él escribió un libro realmente muy bueno sobre los ángeles que se llama Mi ángel marchará delante de ti. Repito, mi ángel marchará delante de ti, de George Huber. Y él escribe lo siguiente, que cuando el alma está unida a los ángeles, experimenta como un acrecentamiento de sus facultades. Cita a una mística francesa, que esta mística dice lo siguiente: el astrónomo que acerca su vista a un telescopio descubre horizontes que la intensidad de su vista natural no alcanza. El efecto producido en el alma es más o menos análogo cuando por el contacto espiritual que la une al ángel experimenta una súbita extensión de inteligencia y de amor. El hombre unido al ángel acrecienta las facultades, hay una extensión de inteligencia y de amor. Santo Tomás de Aquino dice que estas dos observaciones tienen el mismo sentido, evocan una acción profunda de los ángeles custodios, aun cuando su naturaleza es difícil de precisar. Es decir, lo que nos están diciendo aquí es que los ángeles, por el hecho de ser espirituales, tienen un poder y una influencia sobre los hombres que nos acrecientan nuestras facultades. Y esto por medio de imágenes, de sonidos. ¿Por qué? Porque, repito, como criaturas espirituales, pues tienen abierta la puerta a la parte sensible nuestra, de la imaginación, de las emociones. Ellos también pueden transmitir gracias, carismas. De hecho, en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 14, él es un profeta y él dice lo siguiente: el ángel que hablaba en mí. Esto tiene una connotación bien interesante en lo que se conoce, por ejemplo, con el don de lenguas, porque en el don de lenguas, aquí no voy a entrar en distinciones, diferenciaciones, pero en el don de lenguas que se conoce como glosalía, porque hay otro tipo de don de lenguas, pero repito, aquí no me voy a alargar sobre eso.
La glosolía es un gozo que se produce. Son, según Santo Tomás de Aquino, es un carisma que se da para, para el crecimiento de los demás, no para un crecimiento espiritual de uno. Y Santo Tomás dice que estos dones, que se pueden llamar dones sociales, porque no están para el crecimiento espiritual de uno, sino para el enriquecimiento de las personas, pues que estos dones sociales se dan por medio de los ángeles. Orar en lenguas, lo dice Monseñor Jonas Aviv, quien fue el fundador de esta comunidad en Brasil, Canção Nova. Dice, orar en lenguas es sinónimo de orar en el lenguaje de los ángeles. Y me refiero a ese don de lenguas entendido como glosolalia. Es ese gozo que experimento de alabar a Dios. Y comienzo yo, esto lo decía, por ejemplo, el padre Fernando Umaña, quien fue el que trajo la renovación carismática católica aquí a Colombia. Y él decía que él quería orar en lenguas e iba solo y dijo, bueno, aquí nadie me está viendo, voy a comenzar. Y comenzó a alabar a Dios. Y de un momento a otro comenzó a hablar en lenguas que él no entendía, pero que con un gozo y con un júbilo. Y esto, pues puede ser para ese gozo, para experimentar ese gozo. El padre dominico Chus Villarruel, que falleció, es una de las personas que creo yo, de una manera como dominico, explicaba, estudiaba de una manera muy profunda el aspecto de los dones y carismas del Espíritu Santo. Él dice lo siguiente: orar en lenguas es un orar que pertenece a la otra orilla. En el Apocalipsis se compara la alabanza eterna al estruendo de muchas aguas, al fragor de un gran trueno, dice el libro del Apocalipsis, lo menciona el padre Chus Villarruel. Cantaban un canto nuevo que nadie podía aprender fuera de los rescatados. Apocalipsis capítulo 14, versículos 2 a 4. Y Chus Villarruel, este dominico, dice, sin la oración en lenguas, la esperanza queda muda, porque es el gozo, la alabanza, es el canto ya de la otra orilla, pero por la unión con mi ángel. Porque los ángeles, esto lo dice Benedicto XVI, los ángeles, el lenguaje de los ángeles es el canto. Y llega a ser esa unión del ángel con el alma tan profunda, tan íntima, que como lo dice la propia Sagrada Escritura, el ángel habla en él. El padre Fortea menciona que el demonio en los exorcismos odia el don de lenguas. La odia. Los ángeles oran y cantan con nosotros, refuerzan nuestra oración, combaten a nuestro favor. Ellos tienen una visión del mundo espiritual que nosotros no tenemos. Necesitamos orar y cantar en ese lenguaje. Hay un psicólogo, psiquiatra muy bueno, Marcelo Desi, donde él tiene un canto a los ángeles y realmente los efectos, y él como psicólogo, psiquiatra, lo atestigua. No es cualquier persona.
es una persona formada, que él dice que esto tiene un efecto espiritual. Por eso necesitamos orar y cantar en ese lenguaje para que los ángeles vengan y se pongan a combatir a nuestro lado, a nuestro favor. Los demonios oyen eso. Eso referente a la primera pregunta. La segunda pregunta es un testimonio que dice que le prendió una veladora al ángel, a San Miguel Arcángel, en una situación de muchos ataques, y en vez que, lo leo tal como está, y en vez que me cuidara, me mordió en la calle un perro grande. Quizá no entiendo aún, tengo la cicatriz y está horrible la mordida. Si me voy a la otra, pienso quizá había un peligro mayor en otro lado, pero aún así me siento resentida con el ángel, porque una vela antes de esa me cuidó y fue visible, pero ¿habré hecho algo mal al prender la vela o qué explicación me dan? Gracias. Entonces es una persona que le puso una vela a San Miguel y sale y la muerde un perro. Entonces, pues está resentida con el ángel. Y bueno, hay que perdonar al ángel. Así como el Padre Pío Pietrelcina, que tiene muchos eh, testimonios con su ángel de la guarda. En una ocasión, él fue tentado por el diablo, pide la intervención de su ángel de la guarda, lo llama con voz alta, pero el ángel no fue a su rescate. Y tiempo después, porque el Padre Pío estaba muy bravo, muy molesto con el ángel y le volteaba la cara, y el ángel entonces se aparece para consolarlo. Y el Padre Pío le pregunta por qué no lo había ayudado en esa ocasión. Y el ángel le responde que Jesús permitió ese asalto del demonio para volverlo más similar a él. Había un plan mayor, más grande, y para hacerle vivir la experiencia del desierto, del jardín del Getsemaní y de la cruz. Los ángeles no vienen a satisfacer nuestros caprichos, nuestros deseos. La mirada del ángel está siempre en Dios. Y el ángel viene a cumplir en todo momento la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, pues es mucho más alta, noble, bella que la que muchas veces nosotros tenemos. Por eso, pues, no es un seguro. Andar con el ángel, andar con San Miguel, no es un seguro. No es un seguro. Pero los ángeles siempre, los santos ángeles, siempre van a actuar movidos por la voluntad de Dios. Y esa es la certeza de que hay un propósito muy bueno en mi vida, aunque parezca que es malo. Tercera pregunta. San Miguel Arcángel, me comentan así, San Miguel Arcángel, por si no lo sabe, es nuestro Señor Jesucristo. Esta idea es una idea, la verdad, loca, de una secta, la secta de los adventistas, que por algunos textos malinterpretados, mal estudiados, llegan a decir que San Miguel Arcángel es, imagínense ustedes, Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. Esto pues no tiene ni pies ni cabeza, porque San Miguel, volvemos al tema de las misiones, el nombre del ángel representa la misión y San Miguel es quien como Dios. Los papas precisamente han interpretado eso
San Miguel vence porque él permite que Dios actúe en él. Entonces, no es Dios. San Miguel vence por su humildad. ¿Quién como Dios? Y porque permite que Dios actúe en él, vence la soberbia del demonio. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 331 menciona que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. No es que Cristo le pertenezca a los ángeles, no, es que los ángeles le pertenecen a Cristo. Los ángeles le pertenecen y el catecismo viene a hacer una enumeración de diferentes textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, después, cuando nuestro Señor sale de la, de la tentación, dice la Sagrada Escritura, y todos los ángeles le servían. Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Es decir, sostener que San Miguel es Cristo es no entender la Sagrada Escritura. De la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Su cántico de alabanza, el cántico de los ángeles, en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar. Están y estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Hay otro pasaje, porque en el Nuevo Testamento, y esto lo dice Juan Pablo II en la audiencia general del 30 de julio del 86, el Nuevo Testamento puso en relieve las tareas de los ángeles respecto a la misión de Cristo como Mesías, que es lo que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 333. Se puede, por tanto, decir que los ángeles, como espíritus puros, no solo participan en el modo que les es propio de la santidad del mismo Dios, participan. No es que tengan la santidad de Dios, sino que participan de la santidad del mismo Dios, sino que en los momentos claves rodean a Cristo y lo acompañan en el cumplimiento de su misión salvífica respecto a los hombres. Cuarta y última pregunta. Hace tiempo sacaron la oración de San Miguel que se hacía al terminar en la Santa Misa. Esto no es así. Aquí la oración a la que se hace referencia es esta oración que se atribuye al Papa León XIII por una visión que tuvo sobre un ataque de los demonios a la ciudad de Roma y pide que después de cada misa se rece la oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pero no sacaron esta oración, no la sacaron. En 1994, en ese año era el Año Internacional de la Familia, convocada por el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II pidió a todos los católicos que rezaran la oración a San Miguel diariamente. Entonces, no se sacó. Al contrario, se pidió que se rezara a todo el mundo católico en el año de 1994. Juan Pablo II decía lo siguiente: el Papa León XIII, sin duda, tenía una visión muy vívida de esta escena cuando al final del siglo pasado introdujo una oración especial a San Miguel Arcángel en toda la Iglesia, incluso si esta oración ya no se recita al final de cada misa. Nosotros podemos recordar esta llamada a la lucha espiritual y recitarla para obtener ayuda
en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad y en contra del enemigo malo. Entonces, Juan Pablo II dice que si incluso esta oración pues ya no se recita porque se olvidó, cayó en desuso, lo que sea, pero si ya no se recita, nosotros podemos hacerla. Entonces no se sacó esta oración. Podemos hacerla. El 24 de mayo del 87, en otra ocasión, Juan Pablo II llegó a la gruta de San Miguel Arcángel, allá en el Monte Gargano, y expresó lo siguiente: he venido a venerar e invocar la protección del Arcángel San Miguel y pedirle que defienda a la Santa Madre Iglesia. La batalla contra el demonio, por lo que él se distingue, es real todavía hoy, ya que el demonio está vivo todavía y muy activo en el mundo moderno. En el año 2018, el Papa Francisco en Estados Unidos pidió de manera especial rezar la oración a San Miguel Arcángel por los escándalos de abuso sexual en dicho país. Y también en el 2014, el Papa Francisco dice, al recordar precisamente la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, es un día particularmente apropiado para dirigirse a ellos, el día de la fiesta de los santos arcángeles, y también para recitar esa oración antigua, pero tan hermosa, del arcángel Miguel, para que siga luchando y defendiendo el misterio más grande de la humanidad. Este es nuestro tesoro y al arcángel Miguel le pedimos que continúe luchando para custodiarlo. Entonces, no han sacado esta oración. Si les parece, terminemos este programa invocando a San Miguel Arcángel con esa oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Ordénele Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Que Dios los bendiga.